recibirlos otra vez. Estamos estudiando la tercera parte del curso La Pascua del Señor, que tiene como título oficial la glorificación de Cristo, pero acuérdense, esta parte se llama Jesús está vivo. Y empezamos a ver en la clase anterior la resurrección de Jesús y un tema que era el sepulcro abierto y vacío. Hoy vamos a continuar con el tema de la resurrección y vamos a ver las apariciones de Jesús resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Como les decía, vamos a continuar con el tema de la resurrección. Habíamos hablado de dos elementos que nos hablan de Jesús resucitado. No podemos hablar del momento de la resurrección porque eso es algo que nadie vio, algo que nadie puede ver, pertenece a otro mundo. Si Jesús no se hubiera aparecido resucitado, hubiéramos tenido nada más el testimonio de un sepulcro abierto y vacío. Pero el padre Carrillo hablaba muy bonito y decía, Dios en su infinita bondad nos regaló estas apariciones de Jesús resucitado, únicas en la historia, porque estaban destinadas a hacer nacer la fe en la resurrección. Vamos a ir viendo en los evangelios cómo los apóstoles van a ir reconociendo a Jesús, cómo les va a costar trabajo y cómo a través de alguna palabra o de algún gesto que Él diga, van a decir, es el mismo que murió, este que está aquí hoy resucitado. Entonces estas apariciones eran necesarias, les repito, para hacer nacer la fe en la resurrección. Y nosotros creemos que Jesús resucitó por el testimonio de los apóstoles. Vamos entonces a empezar a estudiar estas apariciones en orden cronológico. Primero vamos a verlas en el Evangelio de Marcos, luego Mateo, porque Mateo sigue un poquito de cerca a Marcos siempre. Quiero terminar esta clase con las apariciones de Lucas y la próxima clase le vamos a dedicar todo el tiempo a las apariciones en el Evangelio de San Juan. Entonces vamos a empezar con las apariciones en el Evangelio de San Marcos. Vamos a abrirlo en el capítulo 16, en el versículo 9. Ya habíamos visto el relato del sepulcro abierto y vacío y nos habíamos quedado con que en Marcos las mujeres ven el sepulcro y no dicen nada a nadie. Ahora vamos a tener 3 relatos de 3 apariciones, pero tomen en cuenta esto. Las 2 primeras en Marcos son muy parcas, son muy breves y las vamos a estudiar con detenimiento en otros evangelios porque parece ser que allá están más desarrolladas. Marcos no las desarrolla, pero la tercera sí es un poco más desarrollada y la vamos a estudiar en este momento. Entonces, primera aparición en el Evangelio de San Marcos es a María Magdalena, capítulo 16, versículo 9. Dice así: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Primer testigo de la resurrección, una mujer, y es María Magdalena. Y ella va y comunica la noticia, la buena noticia, a los que estaban tristes y llorosos.
Y ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Esto es un dato muy importante para nosotros. ¿Es difícil creer en la resurrección? Sí. Tenemos que escucharlo constantemente, tenemos que hacer el acto de fe constantemente. Yo creo, Jesús, no tengo que ver para creer. Creo, Jesús, en tu palabra, creo en el testimonio de los apóstoles que ha llegado a nosotros a través de la tradición y por eso creo en tu resurrección. No necesito pruebas, creo, es un acto de fe. Entonces, esta es la primera aparición que nos narra el Evangelio de San Marcos. Después en el versículo 12 dice que se le aparece a 2 discípulos. Probablemente, piensan los estudiosos, que esta aparición sea la mismita que nos va a narrar San Lucas en el camino de Emaús. Por eso la voy a explicar con detenimiento en ese momento. Pero vamos a leer qué nos dice Marcos. Capítulo 16, versículo 12. Dice así. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Yo encuentro estos pasajes muy consoladores porque el Padre Carrillo nos enseñó muchas veces a confesarnos de nuestra incredulidad. Pareciera que somos muy creyentes, pero si de verdad le creyéramos a Jesús todo, yo por lo menos viviría de otra manera. Y estos textos en los que los mismos discípulos aparecen incrédulos nos pueden consolar un poco y decir, bueno, ni ellos, les costó trabajo a ellos. Y entonces por eso hay que acudir a Jesús y decirle a Jesús, ayúdame, regálame tu Espíritu Santo para que Él me vaya revelando poco a poquito quién eres tú. Padre Santo, aumenta mi fe. Jesús resucitado, aumenta mi fe. Y con eso el problema queda solucionado. Tercera aparición en el Evangelio de San Marcos, versículo 14. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, suponemos la muerte de Judas, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Jesús había dicho que el testimonio de sus palabras nos iba a llegar a través de sus discípulos. Y dice, ¿cómo es posible que no crean? Yo se los dije, pidan ese don de, Señor, aumenta mi fe. Y hasta aquí, a María Magdalena, a los 2 discípulos y aquí a los 11, podemos catalogar las apariciones como de reconocimiento. Esas apariciones de Jesús tienen una finalidad, darse a conocer, que ellos lo reconozcan resucitado. Pero en esta tercera aparición, además de reconocimiento de Jesús, vamos a ver cómo Jesús les va a dar una misión. ¿Okay? Entonces, hay apariciones de reconocimiento y hay también apariciones que tienen un fin, una misión. Y les dice así, versículo 15, importantísimo este relato de San Marcos. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. No me tomen este versículo solito, es prediquen a Jesús, anúncienlo como una buena noticia. El que crea en esa buena noticia se salvará. El que haya escuchado y no crea se condenará. Entonces, este versículo supone haber escuchado una muy buena predicación, una feliz predicación, un anuncio feliz de un evangelio, de una buena noticia. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Signos que acompañen a la predicación. La predicación de Jesús de Nazaret había sido así. Hablaba y realizaba signos que acompañaban su predicación para atestiguar la veracidad de esas palabras. Y si Jesús les dice a los apóstoles
como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, ellos también podrán hacer signos. Y vamos a estudiar en la última clase cómo la gente se admiraba cuando nace la iglesia de los signos que hacían los discípulos. ¿Por qué? Por esta palabra que Jesús les dio. Entonces, vean qué bonitas las apariciones en el Evangelio de San Marcos. Ahora vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 28, versículo 9. También habíamos visto, si se fijan, el sepulcro vacío y el mensaje del ángel. Voy a leer el versículo 8. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, aquellas mujeres, con miedo y con gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Es bonito, con miedo, pues sí, no es una cosa normal, pero también con gozo. Y en el versículo 9 viene la primera aparición que nos narra el Evangelio de San Mateo. En esto, Jesús les salió al encuentro. Ellas nada más habían visto el sepulcro vacío, pero ahora Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Detalle importantísimo. Un día San Juan va a escribir: nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos, lo tocamos. O sea, tocando físicamente a Jesús. Estas mujeres podrán dar testimonio de: no era un fantasma, nosotros lo tocamos. Y Jesús es adorado por estas mujeres. ¿Qué quiere decir adorar? Es reconocido como alguien divino, porque adorar un judío solamente a Dios. Entonces vean qué importante es. Jesús les sale al encuentro. Ellas nada más iban corriendo a dar el testimonio de un sepulcro vacío. Pero ahora Jesús les sale al encuentro, les dice: salve. Ellas lo tocan y lo adoran. Y entonces Jesús, una vez que ellas lo han reconocido, les da una misión: no temáis. Clásica palabra del Antiguo Testamento: tú no tengas miedo. Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Esta aparición, en donde es todavía en Jerusalén, están regresando de ver el sepulcro abierto y vacío. Y le dice: vayan, les doy una misión. Noten, por favor, quiénes son los primeros testigos de la resurrección. Las mujeres fieles a Jesús son los primeros testigos de la resurrección. Y una vez que ellas han reconocido a Jesús, tienen que correr a dar el testimonio a los apóstoles y decirles: vayan a Galilea, ahí verán al Señor, no teman. Segunda y muy importante aparición en el Evangelio de San Mateo, muy importante, versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Lógico y normal. O sea, tenían falta de fe. No me atrevería a decir falta de fe todavía. El Padre nos decía: durante la vida de Jesús, los apóstoles permanecieron con una fe muy imperfecta sobre quién era Él. Falta que llegue Pentecostés, falta que venga el Espíritu Santo, y como Jesús les había prometido, Él les hará comprender en profundidad todo lo que yo les he enseñado. Pero por el momento su fe permanece como muy imperfecta. Y una vez que lo reconocen, viene la misión. Y este versículo es muy importante porque fundamenta la misión evangelizadora de la iglesia. Fíjense cómo dice el versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Para un judío, Yahvé. Y ahora Jesús se les aparece y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y les da esta misión con ese poder. Id pues, primero que nada, hagan discípulos a toda la gente, sin distinción. Segundo, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero,
enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. El envío misionero de la iglesia se fundamenta en esta palabra de Jesús. Primero que nada, hacer los discípulos. Para que alguien sea un discípulo tiene que escuchar una predicación. Entonces, escucho esta predicación. Segundo, la acepto. Entonces, recibo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, continúo mi formación. Vean qué importante es para nosotros. Somos bautizados, pero hemos probablemente dejado de lado mucho nuestra formación cristiana. A lo mejor hemos continuado con una formación académica, con una formación humanista, una formación en otro tipo de ámbito. Pero el ambiente cristiano que fundamenta nuestro ser hijo de Dios también tiene que ser alimentado. Y la palabra de Dios quiere hacer eso en nosotros. Nos quiere ir enseñando todo lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado Jesús? Todo lo que su Padre le ha hablado. Yo no les he hablado mis palabras, dice Jesús, sino lo que el Padre me ha mandado. Eso es lo que les vengo a enseñar. Ven qué importante es la misión de la iglesia. Y después dice Jesús una promesa. Estad seguros de que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Este versículo nos tiene que dar mucha paz, nos tiene que llenar de esperanza. En un momento de la historia en el que oímos tantas cosas sobre la iglesia que se va a acabar, el Padre era muy chistoso, la verdad nada de esto le alarmaba y nos enseñó a crecer con una gran confianza en que la iglesia es de Jesús, no es nuestra. Y por más que nosotros nos empeñemos en acabar con ella, por más que Satanás desencadene todo lo que él quiera contra la iglesia es de Jesús y nadie podrá con ella, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leerles en la página 267 de su libro un pedazo muy pequeñito que se llama La Misión Universal. Dice así: la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos consta de 4 puntos. Primero, Jesús ha recibido del Padre todo poder y su soberanía se extiende a cielos y tierra. Entonces, Él es el Señor del universo entero. Segundo, soberano de todo el mundo, Jesús envía ahora a sus discípulos a la gran misión, a ser discípulos a todos los pueblos. Es el universalismo, la catolicidad, nota característica de la Iglesia de Cristo. Tercero, esta incorporación como discípulos de Jesús se realizará mediante el bautismo y la enseñanza. El bautismo es el rito exterior, pero que significa una realidad espiritual interior muy profunda. Impartido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, transforma a quien lo recibe en una pertenencia del Dios Trino. La enseñanza de todo cuanto os he ordenado es una exigencia importante. No basta recibir el bautismo. Es necesario conocer a fondo el Evangelio de Jesús para poder vivir religiosamente como discípulos de Jesús y como hijos de Dios. Último, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa ofrece a los mensajeros del Evangelio un auxilio constante y eficaz hasta el fin de los tiempos. La presencia actuante de Jesús, que supera el tiempo y el espacio, no puede tener sino un origen divino. Y como dijimos, el envío es universal. El envío es para todos los hombres. La iglesia es de Jesús. Por último, vamos a ver las apariciones en el Evangelio de San Lucas. Y la primera que tenemos en el capítulo 24 es una muy conocida de todos ustedes, muy bella, que es los discípulos de Emaús. Vamos al capítulo 24 de San Lucas, en el versículo 13. Y lo vamos a dividir en apartados porque es una aparición muy larga.
Y nos ayuda también a entrar como en qué esperanza tenía esta gente sobre el Mesías y por qué no creyeron que Jesús fuera el Mesías. Fíjense. Leemos primero del versículo 13 al 27. ¿Sí? Los peregrinos van de camino a Emaús. Aquel mismo día, que es el día de la resurrección, iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y que conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero dice muy bonito San Lucas, pero ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. ¿Por qué? Porque Jesús ya pertenece a otro mundo. Jesús está ya en el mundo de Dios, pero Él va a decir una palabra y va a hacer un gesto que va a hacer que ellos lo reconozcan. Vean cómo nos enseña la Escritura que por mí mismo, por mis capacidades naturales, yo no puedo creer en la resurrección ni en que Jesús resucitó. Yo necesito que Jesús me diga una palabra, que Jesús haga un gesto para que yo pueda creerlo. Sus ojos estaban como incapacitados para reconocer. Versículo 17. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. A ojos humanos, ¿qué es lo que pasó? Jesús murió. Todo se frustró, todo acabó. Eso había sido el viernes, ya es el domingo y nada. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado ahí esos días? Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron sus esperanzas, lo que ellos pensaban. Lo de Jesús el Nazoreo fue un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel. Esto quiere decir, esperábamos que Él fuera el Mesías. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Si yo me quedo en la parte histórica, si yo me quedo como en la parte racional de la vida de Jesús, me quedo triste, porque lo que me quedo es el testimonio histórico de un crucificado. Ellos todavía no han podido penetrar en el misterio de Jesús, por eso Él se les aparece y por eso Él ahora va a pronunciar una palabra y después va a hacer un gesto y lo van a reconocer. Versículo 25. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer. Fíjense cómo habla Jesús de la fe. Hay que creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria. Y este texto, subráyenlo mucho, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Para comprender el misterio de Jesús, para comprender nuestra religión, para poder aceptarla en fe, necesitamos conocer quién es Dios. Y Dios se ha revelado en la Escritura y Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús dice, tienen que releer las Escrituras. Ahí me van a conocer, ahí me van a encontrar. Y en el versículo 28 dice,
Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente. Otro versículo que hay que subrayar mucho, al que también le tengo como mucho cariño, porque mis abuelos eran dos personas muy piadosas y cuando rezaban juntos ellos siempre le decían: quédate, Señor, con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entonces entró y se quedó con ellos. Sentado a la mesa, fíjense lo que va a hacer Jesús. Toma el pan, pronuncia la bendición, se los partió y se los fue dando. Hizo el mismo gesto que había hecho en la institución de la Eucaristía. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cómo se reconoce a Jesús? Escuchando su palabra y encontrándonos con Él en la Eucaristía. Este bellísimo relato de San Lucas nos enseña mucho, mucho, y nos enseña también por qué nosotros cuando vamos a misa tenemos estas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, para conocer a Jesús en la palabra y para encontrarme con la palabra encarnada que entregó su vida por mí en la Eucaristía. Y ellos obviamente pues ya muy felices regresan a contarles a los demás. Luego en el versículo 36 viene la segunda aparición, que es muy breve y dice así: estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. La primera palabra de Jesús resucitado, tan bonita, es la paz. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué alberga dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Vean la cantidad de cosas y palabras que hace Jesús para comprobarles, darles el testimonio de: soy yo mismo que morí, el mismo que resucitó. Y la última aparición en el Evangelio de San Lucas, una belleza. Versículo 44. Después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en toda la escritura, acerca de mí. Toda la escritura se refiere a mí. Cuando la gente dice: no voy a estudiar el Antiguo Testamento porque eso es del pueblo de Israel y ya está pasado de moda, no. Toda la escritura habla de Jesús. Y les dijo: está escrito que el Cristo, el Mesías, debía padecer y resucitar de entre los muertos, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Pero ¿qué hizo en el versículo 45? Abrió sus mentes. Eso es lo más importante. Tenemos que pedirle a Jesús resucitado que abra nuestra mente para que nosotros podamos leer, estudiar, comprender, aceptar en fe lo que no podamos comprender y entregarnos a Él, que está vivo y está resucitado. Alabado sea Jesucristo.